el abandono del ferrocarril de la Ruta de la Plata. Somos un país de grandes dimensiones, por lo visto, y si no hacemos cosas faraónicas no se les da la valoración suficiente. Tenemos la segunda línea de alta velocidad del mundo, solamente superados por China. Algo que si pensamos fríamente es totalmente incoherente para las dimensiones y el poder económico de nuestro país, pero así somos nosotros. Tenemos líneas de alta velocidad, la segunda línea más grande del mundo, pero a su vez tenemos varias zonas del país desprovistas de un ferrocarril, porque el último ferrocarril que tuvieron en esas líneas era del siglo XIX. Y como no se modernizó ni se actualizó a los tiempos actuales, pues hubo que cerrarlos por deficitarios. Ese es el caso que pasó, por ejemplo, con el ferrocarril de la Ruta de la Plata. Era un ferrocarril que en el siglo XIX cumplía su función, puesto que en aquel momento los medios de transporte no eran tan actualizados ni tan fáciles como en el siglo XXI. ¿Qué ocurría? Que el siglo XXI es el siglo XXI de la modernidad, pero el siglo XIX en su tiempo también era la modernidad de su época. Pero claro, hay que atenerse al momento presente que se vive, y lo que no podemos es seguir queriendo que pasados 100 y pico de años usemos las mismas infraestructuras que se usaban en el siglo XIX. El ferrocarril de la Ruta de la Plata cumplía su función, que era vertebrar el oeste español, desde Sevilla hasta Gijón. Y abarcaba, pues como en la época la gente no tenía coche como tiene hoy en día, era necesario que parase en todos los pueblos que cogía en su camino, lo cual hacía que los viajes se eternizasen, porque entre que paraban todos los apeaderos del camino, entre que eran unas locomotoras movidas a carbón o diésel en sus fases más recientes, tardaba un montón, no los hacía competitivos, y eso fue haciendo que poco a poco la gente fuese abandonando su uso. El gobierno, en lugar de plantearse solucionar esas deficiencias que le hacían no competitivo, prefirió echar el cerrojo y cerrarlo, alegando que no era competitivo. Y nos encontramos que el oeste español se quedó totalmente abandonado, dificultando la llegada de mercancías, el movimiento de personas y empobreciendo a sus pueblos y ciudades. Pero como somos un país tan majestuoso para hacer grandes obras faraónicas, no le dimos la menor importancia y dejamos que quedase abandonado completamente el oeste español. Y eso que tantas veces hablamos de la España vaciada. Pero ¿cómo no va a haber España vaciada cuando no hay ni siquiera un ferrocarril que recurra a cubrir las necesidades de todos los pueblos y ciudades que abarcan el oeste español, de sur a norte o de norte a sur? No lo hay. Por lo tanto, es obvio que les deja a esos pueblos nada competitivos, y eso hace que se empobrezcan. Y el empobrecimiento produce el abandono de su población, porque no tiene un medio de transporte con el cual poder subsistir económicamente ni para desplazarse. Mucho se habla de la contaminación del tráfico rodado, pues un tren electrificado convencional en los tiempos de hoy eliminaría un montón de contaminación de camiones que entran por esa zona para surtir a los pueblos y las ciudades. Pero no interesa, porque como bien sabemos, aparte de las necesidades de las infraestructuras y todo lo demás, está siempre la historia del politiqueo. Los intereses particulares de cada lugar que van en detrimento de otros, por el puro egoísmo propio. Sabemos perfectamente que hacer un nuevo trazado conforme se había proyectado en su día para la zona del oeste
español es una obra faraónica y muy cara. Pero claro, uno tiene que plantearse dos cosas. ¿Qué es mejor? ¿Aprovechar el antiguo trabajado en todas sus partes posibles y adaptarse para el uso con un tren convencional? ¿O esperar eternamente a ver si algún día llega la oportunidad de poder tener un tren de alta velocidad en la zona? Por lo pronto, con la ayuda de la Unión Europea, se ha proyectado que si acaso se empezará a estudiar el tema después del año 2050. Y mientras tanto, sin nada. El trazado antiguo, evidentemente hay zonas que están totalmente desfasadas, pero hay otras muchas que se pueden ahorrar. Y aprovechando el trazado antiguo, se ahorraría mucho dinero en tener que expoliar o expropiar terrenos a los demás. Eso habría que pagarlo. Si ya tenemos una línea que está pagada ya en su época y que está hoy en día, mucha de ella ya levantada, lo único que habría que hacer es instalar unas nuevas vías acordes a los tiempos del siglo XXI para un tren convencional, porque no nos hace falta ir en trenes de 300 kilómetros por hora, cuando perfectamente con un tren de 150 kilómetros por hora podríamos dar servicio al oeste español, porque hay que tener en cuenta que ya no necesitamos parar en todos los apeaderos como era antiguamente, con lo cual eso acortaría el tiempo de transcurso de sur a norte o de norte a sur, porque solamente pararía en las localidades más principales del recorrido, puesto que los intermedios entre zonas se pueden realizar en coche. Pero parece ser que estamos totalmente condenados al abandono total. Aquí no se mueve nada, mucho bla 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 cuando hay elecciones a la vista y después cae todo en el cajón del olvido. Hay que tener una cosa presente. Dejemos de ser tan faraónicos ni querer ser tan importantes en el mundo como poseer la segunda línea de alta velocidad del mundo y dotemos al país de infraestructura que sea convencional y dar servicio para acabar con esa España vaciada que está totalmente abandonada a la suerte. Hay que dotar de medidas económicas que hagan factible su desarrollo. Y si no hay dinero para hacer un nuevo trazado o para hacer una línea de alta velocidad, pues la hacemos de línea convencional, como tienen muchos países, sin necesidad de que sea de alta velocidad. Será mucho más barata y será mucho más factible poder hacerla. Pero claro, aquí somos los grandiosos. O todo o nada. Siempre nos vamos a los extremos. Y así estamos, que al siglo XXI hay un oeste español totalmente abandonado que no tiene ferrocarril. Y los pueblos, cada día más empobrecidos, cada día son más abandonados. Y esa es la España vaciada que tanto habla el gobierno de combatir. Pues pónganse las pilas, señores, y plantéense el instalar una línea convencional aprovechando gran parte del trazado antiguo, con lo cual abarataría mucho más los costos y haría que se pueda disponer de un tren más primorosamente cerca. No que tengamos que esperar 100 años para que se llegue a completar un tren de alta velocidad. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal, para que así con su difusión seamos conscientes de qué disparates vivimos en este país, que tenemos la segunda línea de velocidad más grande del mundo
y a su vez tenemos líneas del siglo XIX que están cerradas por no haber hecho una instalación convencional. Hasta otra.